de usted. Por lo tanto, tiene la palabra por 15 minutos. Muchas gracias. Pues honrado de estar aquí y sí, comienzo la presentación que había calculado efectivamente para unos 15 minutos. El tema es la lucha contra los discursos del odio, el tema de esta subcomisión, que es un tema difícil en tanto en cuanto enlaza con los derechos fundamentales por los dos lados. Es decir, la lucha contra los discursos del odio entiendo que pretende defender los derechos de las personas, pero al mismo tiempo, como vamos a mencionar, el incidir en el discurso, el incidir en la libertad de expresión, algo puede tener que ver con el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental en cualquier sociedad. Por eso yo creo que podíamos empezar diferenciando tres conceptos que son distintos pero que están relacionados, que son el agravante de odio, el discurso de odio y los delitos de odio. El agravante de odio pues parte de que hay una acción delictiva, una agresión, un homicidio, unas lesiones, unas coacciones que se dirige a una persona o personas en tanto que integrantes de un grupo identificado por raza, religión, ideología, orientación sexual, discapacidad, como hemos visto en la anterior comparecencia, etc. Es el artículo 22.4 del Código Penal. Partimos de una acción que sería delictiva en sí, pero que se ve agravada cuando se dirige contra una persona, no en tanto que persona individual, sino que integrante de un grupo. El discurso de odio, en cambio, es distinto porque el discurso de odio implica una conducta, una expresión que puede acabar llevando a cometer un delito de odio. Esta es una idea que yo creo que se ha repetido y que es cierta. Pero no solamente que puede llevar a la comisión de un delito, sino también a una restricción de derechos o a consecuencias negativas, como hemos visto también, que en ocasiones el resultado para la persona integrada o que se pretende integrada en un grupo es una consecuencia negativa sin necesidad de que llegue a ser un delito. Y luego está el delito de odio, que es la tipificación como un delito específico y separado del fomento del odio, de la discriminación contra los integrantes de un grupo. En definitiva, nuestro artículo 510 del Código Penal. Son tres conceptos diferentes, pero que están relacionados y que yo creo que se relacionan a partir de tres ideas, que cuando estamos hablando de odio, discurso de odio, cuando estamos hablando de delito de odio o de agravante de odio, estamos hablando de algo que se inflige a una persona por su pertenencia a un grupo. No prima la individualidad, sino que prima la integración en un grupo que puede que no sea real, sino que el agresor considera o identifica como tal. Lo segundo es, cuando ya hablamos del discurso, de que hay una vinculación entre el discurso y la efectiva o potencial restricción de derechos. Y esto yo creo que es importante para ir aterrizando. Y luego está el otro elemento, que es la relación que hay entre discurso de odio y libertad de expresión, porque es lo que comentaba antes de que este tema toca los derechos fundamentales por las dos partes. Y la libertad de expresión pues no es solamente un derecho individual, sino que es también un elemento esencial, una herramienta clave para una sociedad democrática, una sociedad en la que nadie tiene la verdad absoluta, sino que la verdad, en minúscula siempre, se construye a partir de un debate racional en el que todos expresan sus opiniones, todos son escuchados y todos actúan de buena fe en el sentido de poder cambiar de opinión si el que está enfrente le convence. Lo que es el diálogo en una sociedad democrática y, bueno, para lo que sirve una institución como esta en la que tengo el honor de comparecer, ¿no? Por tanto, nos puede plantear, en este caso, tenemos que actuar con cuidado cuando regulamos o cuando pensamos en el discurso de odio. Por eso yo creo que la metodología que podemos seguir es partir de las limitaciones reales de derechos, de las actuaciones violentas u hostiles que se producen, de las restricciones de derechos que sufren personas por estar integradas en un determinado colectivo y la relación de estos delitos, de estas limitaciones de derechos
y las manifestaciones reales que encontramos en redes sociales o fuera de redes sociales, en medios de comunicación, etc. Y yo creo que este análisis, para ser productivo, tiene que hacerse sobre casos concretos, porque si no podemos tener tendencia a divagar o a decir generalidades, que es muy claro. Por eso yo a partir de ahora me centraré en el caso que conozco, que es el de la restricción de derechos en Cataluña en concreto en relación a los que manifiestan su oposición a los planteamientos nacionalistas. Es decir, es un ámbito pues muy concreto, muy delimitado, pero en el que hay bastante casuística, porque en Cataluña hay, es una evidencia, una reiteración de actitudes que impiden o que intentan impedir la ocupación del espacio público, la expresión de ideas en el espacio público por parte de quienes discrepan de los planteamientos nacionalistas. En universidades, en la calle o incluso en actos electorales. Aquí, por ejemplo, Bien, estas son imágenes, no son todas las que hay, por supuesto, son las que encontré este fin de semana sin buscar mucho porque hay muchísimos más casos donde se ven el punto de partida en el discurso del odio, es decir, las restricciones efectivas de derechos y cómo, en este caso, esa restricción de derechos va acompañada de insultos, hostilidad y determinadas actuaciones que se han visto aquí y que ya digo que hay más. Insultos, gritos amenazantes, como se veía al final, lo de pim pam pum, que no quede ni uno. En otros vídeos que no están aquí, pues por ejemplo, gritos reiterados de sin piernas, sin brazos, nazis a pedazos, etc. Todo eso forma parte de una actuación que, ya digo, se repite en muchas ocasiones en que quienes son contrarios a los planteamientos nacionalistas pues pretenden ocupar el espacio público. Pero va un poco más allá de esto porque... Pasar a la siguiente diapositiva, a ver cómo lo hago. Así, aquí. Porque
junto con estas actuaciones violentas, luego nos encontramos con lo que sería, yo creo, estrictamente discurso de odio, que es la legitimación de esas actuaciones violentas. Por ejemplo, antes veíamos una quema de una bandera que no era una bandera que hubiera comprado alguien para ejercer su libertad de expresión, sino que era una bandera que habían robado, habían quitado a sus propietarios para quemarla delante de ellos, ¿no?, como gesto de intimidación. Y esa acción luego es difundida en redes sociales, en este caso por una asociación de estudiantes que es el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes. Esta misma asociación, pues por ejemplo, tiene un tuit. Una de las escenas en las que se veía como un grupo estaba empujando fuera de la universidad físicamente a unos estudiantes al grito de fuera fascistas, pues esta acción es reivindicada como legítima por esta misma asociación de estudiantes, el SPC, Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes. Pero incluso también fuerzas políticas. Por ejemplo, el último vídeo, la última parte del vídeo, donde se veía volar un adoquín, pues es de un acto electoral del partido Vox en Vic durante la campaña electoral del año 2021, del 6 de febrero, y ese día 6 de febrero hay un tuit de la CUP que en sí no quiere decir nada, pero que si lo ponemos en relación con lo que luego pasó en Vic, pues puede tener algún sentido. Y más claro todavía este otro tuit de Eulalia Reguant, que era entonces, si no estoy equivocado, diputada en el Parlamento de Cataluña, en la que yo, el signo de los antifascistas, Vic, y corred fascistas y mosos, corred, que bueno, tiene una cierta connotación quizás amenazante, ¿no? Pero no solamente eso, otros responsables políticos también reivindican este tipo de actuaciones. Por ejemplo, hay este otro tuit del señor Oriol Junqueras en el que reivindica el acto en el que son expulsados los estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra. Claro, toda esta legitimación de la actuación violenta y de la restricción de derechos, pues yo creo que contribuye o por lo menos facilita el que esas actuaciones se sigan repitiendo en lugar de frenarse, que es lo que debería haber. Pero no solamente eso, no solamente es la legitimación de la violencia, sino la legitimación de los legitimadores. Por ejemplo, antes veíamos dos tuits del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes en los que se reivindicaban acciones violentas contra estudiantes constitucionalistas. Bueno, muy cerca de donde se realizaban algunas de las actuaciones que habíamos visto antes, hay un mural que no es una pintada, que es un mural que no se puede hacer más que con el consentimiento o la aquiescencia de la universidad, esto está en la Universidad Autónoma de Barcelona, con las siglas de esa asociación. Es decir, de esta manera la administración, la universidad pública, legitima a los que legitiman la violencia. Es decir, tenemos una manera en que se convierte en natural, en normal, la restricción de derechos. Con lo cual no es extraño que se pase de la legitimación de la violencia a la amenaza directa. Esta es una pancarta que apareció en unas fiestas locales en Barcelona de una asociación que se llama RAN, que salía antes porque esta asociación juvenil, había reivindicado el ataque a un periódico, Crónica Global, porque no estaba de acuerdo con su línea editorial. Y aquí se ve cómo se colocan juntas las actitudes machistas, LGTBifóbicas, españolistas, fascistas, racistas. Es decir, se mete ahí el españolismo como algo que tampoco es admisible y, además, con una advertencia muy clara, porque al final lo que dice es «compórtate o recibirás», lo cual tiene también una cierta connotación de amenaza, que está colocado en una calle, en el marco de unas fiestas locales. Es decir, yo creo que desde mi perspectiva son ejemplos que podrían considerarse de lo que podríamos ser discurso de odio, en tanto en cuanto se dirige contra un grupo concreto y además con una llamada casi diría que directa a la violencia. Por tanto, a partir de aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Y voy a concluir enseguida. Necesitamos que haya un diagnóstico, porque, repito, a mí la sensación que me da es que en el tema del discurso de odio se puede caer fácilmente en generalizaciones. Y eso sería una pérdida de tiempo, porque es cierto que, desde mi perspectiva, hay casos concretos en los que se aprecia esa relación entre determinados discursos
y actuaciones que pueden ser delictivas o que pueden ser restrictivas de derechos. Y para eso hay que hacer un diagnóstico. Y cuantos más datos tengamos, mejor. Yo le pasé a la Secretaría para que lo pasara a los miembros de la Comisión los informes que hace desde el año 2019 el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, que está integrado por dos asociaciones, Impulso Ciudadano, la asociación de la que soy vicepresidente, y Movimiento contra la Intolerancia, para analizar la violencia política que se detecta en Cataluña. Por supuesto, es un informe incompleto, como lo son todos. Yo creo que la riqueza es que uno se complemente a otros. Y, por tanto, puede haber datos que aquí no están. De hecho, en los informes se explica, ¿no?, que el recurso que se sigue es no limitarse a los datos que pueden resultar de una denuncia, porque en ocasiones las denuncias no todo se denuncia, sino también ver lo que se ha publicado en redes, lo que se ha publicado en prensa, etcétera, etcétera, pero esto, claro, puede dar una imagen parcial. Se viene haciendo desde el año 2019, en el año 2019 se hicieron 2 informes, uno por semestre, y a partir de entonces se hace un informe anual. El último que tenemos es del año 2023. Ya digo que estos informes están en poder de la Secretaría de la Comisión y pueden acceder a ellos los miembros de la Comisión, aparte de que están colgados en la web de Impulso Ciudadano. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, yo reconozco que me coloco en una posición muchísimo más modesta seguramente que otros comparecientes, porque yo de momento me conformaría con que las administraciones públicas no legitimen a los violentos y quienes legitiman la violencia. Y soy cuidadoso en lo que digo, las administraciones públicas. Y en los informes, ahora no me voy a detener en ello porque no hay tiempo, pero en los informes se ve que hay un tratamiento diferenciado de lo que son administraciones públicas, de lo que son medios públicos de comunicación, personas con gran relevancia social y usuarios anónimos. Todo tiene importancia, pero no se le puede dar el mismo valor. Por tanto, que las administraciones públicas, el poder público, no legitime a los violentos ni a quienes legitiman a los violentos. Me refiero, por ejemplo, a esta pintada que ponía antes, ¿no? ¿Qué más? Que los responsables públicos, porque, repito, si vamos a entrar en lo que hay en las redes, pues nos vamos a encontrar de todo, evidentemente. Y hay usuarios anónimos, hay personas que sin tener un usuario, una identidad que no se corresponde con la realidad, pues son personas que tampoco tienen una especial relevancia pública, pero empecemos con los que son responsables públicos y exijamos que estos responsables públicos no legitimen la violencia. Aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, al tuit que veíamos antes del señor Oriol Junqueras. Por tanto, que no se legitime a quienes legitiman la violencia y que los responsables públicos no legitimen la violencia ni la restricción de derechos. Y a partir de ahí, ¿qué más? Bueno, yo creo que habría que cesar en el uso de etiquetas y estigmatizaciones, porque al fin y al cabo todo tiene que ver con no considerar a la persona, sino considerarla como integrada en un grupo, y lo de poner etiquetas es algo muy fácil de hacer, pero que yo creo que tampoco contribuye a nada. Si hacemos un análisis de lo que hacen las personas, pues seguramente avanzaremos más que caer en etiquetas tan simples como las que en ocasiones vemos. Y, por tanto, darnos cuenta de que asumamos la radical igualdad y la radical singularidad de las personas, que no son términos contradictorios. Todos, como individuos, tenemos que ser iguales en nuestros derechos, por supuesto con nuestras circunstancias cada uno, evidentemente, y algunos necesitarán más apoyo que otros, pero esa radical igualdad como individuos tiene que ser reivindicada y, al mismo tiempo, la singularidad. No hay dos que seamos iguales y, por tanto, cuando se nos coloca no como una persona, sino como un peón dentro de un grupo, seamos o no seamos miembros de ese grupo, pues se nos está limitando y se están sentando las bases del discurso del odio. Yo, por mi parte, ya me he extendido más de los 15 minutos que había dicho y quedo a su disposición. Gracias, señor Arenas García. Y a continuación tienen la palabra las portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor por el Grupo Parlamentario